Vamos a estar buscando entonces en nuestras Biblias, en el libro del profeta Amós. Y ahí va a estar basado lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. Amós en el capítulo 9, el verso 11 y el verso 12. Especialmente el verso 11 es el que más nos está hablando de lo que nos queremos ocupar en esta hora. Si usted lo encontró, el libro del profeta Amós, ¿sí? ¿Ya lo encontró? Está en la Biblia, ¿eh? Nos ponemos de pie entonces, por favor. Amós capítulo 9, verso 11, ¿sí? Dice así la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Amén y amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Manfredo, por favor, que nos dirija en una oración. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir entonces a Rafael que está, o a Gaby que está en la computadora, que pueda abrir por favor y poner allí la presentación que estaba programada. Gloria a Dios. Que nos habla precisamente del tabernáculo de David, como habíamos leído, acabamos de leer. Gloria a Dios. Vamos a estar explicando brevemente, lo posible, ¿verdad?, el significado del tabernáculo de David. No hay mucha información, ¿verdad?, que nos muestran las Escrituras acerca del tabernáculo de David. Aquí tenemos una foto, pero la Biblia nos habla de varios tabernáculos. Básicamente nos habla de 3 tabernáculos, incluyendo el de David. Nos habla del tabernáculo de Moisés en el desierto, pero también nos habla como lugar de adoración el templo en Jerusalén, que era un lugar de adoración mucho más grande que el tabernáculo de Moisés en el desierto. Pero ahora vamos a ocuparnos en lo posible de hablar del tabernáculo de David, porque hay diferencias entre todos los tabernáculos, y vamos a mostrarlo el otro tabernáculo, el de Moisés. Ahí tenemos el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Ya hemos en algunas ocasiones hablado del tabernáculo, hemos descrito cómo estaba amueblado, las divisiones que tenía, las funciones que se cumplían en ese lugar. No vamos a repetir nada de eso ahora, pero el tabernáculo en sí era el lugar donde la nación de Israel se reunía en torno a él para adorar, para servir a Creador, a adorar al Señor, a Jehová de los ejércitos en el antiguo pacto. Así lo encontramos en las Escrituras. Pero en ese lugar también, en el tabernáculo en sí, y lo que involucraba al atrio, se hacían sacrificios de animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia también enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber, para recibir perdón de pecados y limpieza de los pecados, un derramamiento de sangre. ¿De dónde viene eso? Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, cuando encontramos que en el huerto del Edén, entonces Dios se provee de pieles de animales para hacer túnicas, para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos pecaron desobedeciendo a Dios. Entonces se encontraron desnudos, se hicieron ellos delantales con hojas de higuera cocida, pero eso le desagradó al Señor, y el Señor entonces le hizo túnicas de pieles. Obviamente fue Dios el que las confeccionó y el que se proveyó de las túnicas de pieles. ¿De pieles de qué? De animales, obviamente, que Dios mismo tuvo que sacrificar. O sea, que Dios mismo fue el primer derramador de sangre de una de sus criaturas.
y lo hizo con un fin y un propósito, para cubrir la desnudez, el pecado de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que ofende a Dios, porque tenemos un Dios santo. Amén. Fíjese que el pecado de Adán y Eva fue desobedecer, como todos conocemos, el mandato del Señor, cuando el Señor le dijo: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero no del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Sí, de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, que también estaba en el huerto del Edén. Pero entonces la serpiente engañó a nuestros primeros padres, desobedecieron, y ese fue el pecado, desobedecer a Dios. En la desobediencia entonces hay ruina, en la desobediencia hay pecado, hay condenación. Bueno, todos conocemos el resultado de ese evento. La tierra empezó a producir cardos y espinas, el crimen comenzó a cometerse dentro de la familia de Adán y Eva. Su primer hijo Caín mata a su hermano Abel. Usted lo encuentra en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y así comienza la historia, ¿verdad? Una historia de una tierra gobernada por el pecado, porque el ser humano nace a partir de esa descendencia de nuestros primeros padres con esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esta naturaleza pecaminosa? Es muy extenso explicarlo, solo voy a decir esto: de que cuando nuestros primeros padres comieron del huerto, en el huerto del Edén, de ese fruto prohibido para ellos, ellos recibieron la naturaleza pecaminosa en sí. Cuando decimos naturaleza pecaminosa, yo quiero que se entienda, esta es una breve enseñanza y trato de explicarlo de la mejor manera para que se pueda comprender. Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, tenemos que decir naturaleza de pecado. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, él nos habla del pecado que moraba en él. Fíjese que nos habla en singular el término pecado. Eso significa la naturaleza con la cual nacemos todos los seres humanos. Una naturaleza de pecado, o sea, inclinada al mal. Ya un bebé nace con esa naturaleza, y en la medida que él va desarrollándose y también sus sentidos, comienza esa naturaleza pecaminosa también a desarrollarse. El bebé todo lo cree, todo lo espera allí cuando es un bebé, pero luego ya cuando comienza a caminar y a hablar, empieza quizás a decir una mentirilla y después a hacer otro tipo de cosas, y en la medida que va creciendo el ser humano, entonces esa naturaleza comienza a desarrollarse. Para que se desarrolle esa naturaleza de pecado hay que darle alimento. Amén. Así como usted alimenta, ¿verdad?, a un ave si la tiene en un corral, ¿verdad?, o a un animalito que usted está cuidando, lo está criando, usted le tiene que alimentar para poder mantenerlo en crecimiento, en desarrollo, y poder entonces sacar provecho de él. También la naturaleza de pecado se alimenta, y de esa manera es como crece. ¿Y cómo se alimenta entonces la naturaleza de pecado? El alimento de la naturaleza de pecado es los pecados, en plural. Los pecados que vamos cometiendo en nuestra vida entonces hacen que esa naturaleza de pecado se desarrolle y crezca, y entonces cada vez estamos más y más inclinados a practicar el mal. Esa mentirilla ya se transforma luego en una mentira, en un engaño, en un fraude, en algo horrible, terrible, y por fin quizás hasta en un crimen. Y así se llega cuando la naturaleza de pecado, ¿verdad?, se desarrolla. Por eso vemos las cárceles llenas de personas que no han puesto freno a esa naturaleza de pecado que llevan en sí mismo. ¿Por qué? Porque han seguido alimentándola y alimentándola, esa naturaleza de pecado. ¿Cómo? Pecando, adulterio, fornicación, adicciones, droga, alcohol, en fin, todo lo imaginable negativo que usted pueda pensar. Entonces eso es lo que alimenta esa naturaleza de pecado. También tenemos que decir que esa naturaleza de pecado, esa es una naturaleza satánica. No se enoje ni se ofenda a nadie, porque esta es una realidad que no podemos ahora, ¿verdad?, comprobar con todos los textos bíblicos por razón de tiempo, pero si es de pecado la naturaleza, es que obviamente no está originada en Dios.
¿Estamos de acuerdo en eso? Si no se origina en Dios, entonces está originada en otra fuente. ¿En cuál fuente? En la fuente de nuestro enemigo, ¿sí? Él es el que originó ese pecado en todos los seres humanos. Y ese pecado es hereditario, lo recibimos en los genes y también en nuestro carácter y en nuestra raíz espiritual. Recibimos esa naturaleza de pecado, o sea, que la naturaleza de la serpiente es esa naturaleza de pecado. Amén. Nadie se ofenda con esto, nadie que ve el video tampoco y después me escriba diciendo: pastor, usted dice cosas que no son correctas, ¿verdad? Mire, yo quiero decirle y repito esta pregunta: si no se originó esa naturaleza inclinada al mal de parte de Dios, ¿de qué fuente se originó? Si le damos una respuesta sincera a esa pregunta, vamos a encontrar de que esa naturaleza de pecado está plenamente asociada a la naturaleza satánica. Por eso los seres humanos, nosotros, ¿verdad?, estamos inclinados a hacer el mal. ¿Se dio cuenta de que es más fácil hacer el mal que el bien? Si lo invitan a hacer algo malo a usted, de repente hasta puede salir corriendo a hacer lo malo. Pero si lo invitan a hacer el bien, lo piensa 2 veces, ¿sí? Sí, hermano. ¿Por qué es eso? Porque hay una inclinación natural en el ser humano a hacer lo malo, ¿sí? De ahí que la serpiente que está en nosotros, y ahí vienen los, ¿verdad?, cuestionamientos quizás. La serpiente está en nosotros, en esa naturaleza de pecado, es la que está actuando continuamente para que nosotros nos alejemos de Dios, nos apartemos de Dios, porque el acercarnos a Dios combate a esa naturaleza de pecado y la lleva a la muerte. La solución a este tema es la muerte de esa naturaleza de pecado que hay en todos nosotros. Para eso es la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesús en la cruz, esto es parte de la teología, es algo profundo, pero lo tenemos que ir comprendiendo. El Señor en la cruz no solamente murió por nosotros, no solamente ocupó nuestro lugar que nos correspondía ocupar a nosotros, ¿verdad?, sino que Él allí venció a Satanás. ¿Por qué? Porque Él le dio término a la vida de la serpiente en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando Él adoptó, ¿verdad?, esa naturaleza humana, se encarnó el Hijo de Dios, vino a nacer como un hombre, pero dice la Biblia que cuando Él fue colgado en la cruz, y la Escritura lo dice, que maldito aquel que es colgado en el madero, Él se hizo maldición por nosotros. Él allí, que el que nunca había pecado, escucha, el que nunca había pecado, entonces se hizo maldición por nosotros. Y todos nuestros pecados fueron depositados sobre Él. Cuando Jesús estaba crucificado, agonizando en esa cruz, todos los pecados nuestros y los de todos los seres humanos habían sido puestos sobre Él. Amén. Y hasta los cielos se oscurecieron. ¿Por qué? Porque el Padre lo abandonó, lo dejó. Elí, Elí, lama sabactani, le exclamó en la cruz. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él sufrió el abandono de su Padre. ¿Por qué? Porque su Padre ya no lo podía considerar más en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él era pecado. Y el pecado no tiene nada que ver con Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, muere esa naturaleza pecaminosa. Por eso Él vence a Satanás pisándole en la cruz la cabeza. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Este es un hecho que poco se enseña o poco se predica, pero es un hecho que determina nuestra salvación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros creemos en que Jesús murió y es nuestro Salvador y le invitamos a entrar en nuestro corazón, se nos imputa, o sea, entra en nosotros la naturaleza del Señor. Una nueva naturaleza en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso la Escritura le llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo.
Las cosas viejas pasaron, dijo el apóstol Pablo, todas son hechas nuevas. Nuevas en Cristo Jesús. Toda nuestra vida de pecado, toda nuestra vida inmoral, nuestra vida de ruina, de miseria, de arrastrados como algunos de nosotros andábamos por la vida, todo eso quedó en el pasado, todo eso Dios se olvidó, todo eso Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva naturaleza y eso no es religión, eso es un hecho espiritual. Amén. Si yo le digo a usted, si usted acerca su mano al fuego, se va a quemar, y yo le pregunto, ¿es eso religión? No me va a decir, esto es un hecho físico. Si yo pongo mi mano en el fuego, me voy a quemar. Bueno, lo que le estoy diciendo acerca del nuevo nacimiento también. Si usted recibe a Cristo, usted recibe una nueva naturaleza y eso no es religión. Amén. Eso es un acto sobrenatural. Algo que el hombre no puede fabricar, algo que no se puede hacer. Se recibe a Cristo y se produce un cambio en nosotros. Y ese cambio hace que nazca una nueva naturaleza en nosotros. Pero la salvedad en esto que tengo que detallar también es que mientras esa nueva naturaleza en Cristo va creciendo, amén. ¿Y cómo crecen los bebés? ¿Cómo crecen las criaturas? Como habíamos hablado antes, alimentándolas. Por eso hay que darle de comer a la nueva naturaleza en Cristo. ¿Y qué dijo el Señor de cómo nosotros vamos a alimentar esa nueva naturaleza? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, que si nosotros queremos vencer a la aún vigente todavía naturaleza de pecado que perdura en nosotros, porque si bien hay un hecho histórico, espiritual, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, esa naturaleza de pecado que estaba sobre todos los seres humanos también murió, porque Jesús ocupó el lugar que tenía que ocupar el hombre pecador, ¿sí? Entonces, también hay otro hecho que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida personal. Hacer que esa naturaleza pecaminosa que todavía está viva en nosotros se muera. Y de una vez por todas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo muere entonces una naturaleza? A la inversa de cómo crece una naturaleza. Dijimos que la nueva naturaleza en Cristo crece alimentándola. Entonces, ¿cómo muere esa antigua naturaleza? No dándole de comer. ¿Y qué come esa naturaleza de pecado, como dijimos en la introducción? Pecados. Se alimenta de los pecados que vamos cometiendo. Entonces, hay una lucha en nuestro interior. Como cristianos, está la naturaleza en Cristo y todavía se mantiene vigente, con vida, esa naturaleza de pecado. Hay un conflicto. O sea, el diablo no anda hablándole en los oídos. Veo que salen las caricaturas, ilustraciones, que hay un angelito y de un lado de un oído y un demonio del otro lado hablando a las personas, tentándolas y el otro protegiendo. Eso no tiene base bíblica. Amén. El diablo está dentro. Amén. Yo eso me lo pregunté durante mucho tiempo. ¿Cómo es que el diablo habla a las personas? Y él está bien escondido adentro de las personas, en esa naturaleza de pecado. Todos, pero todos, tenemos en alguna medida, unos más, otros menos, esa naturaleza serpentina en nosotros. Cuando digo serpentino me estoy refiriendo a la naturaleza de serpiente. ¿Sí? No nos gusta oír estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es una realidad espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿qué sucede? Hay un conflicto. Y lo que tenemos que hacer nosotros es matar a la naturaleza de pecado. Y como dije antes que había que matarla en la cruz. Por eso el Señor Jesús dijo que sus discípulos tomarían su cruz cada día y la cargarían. Porque esa es la solución para matar la naturaleza de pecado. La cruz.
¿Y qué significa la cruz, pastor? Significa negarnos a nosotros mismos, negarnos a darle el gusto a la naturaleza de pecado que aún está vigente en nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuando usted tiene deseo de hacer algo malo, usted se niega. Porque el diablo que está ahí dice, haz esto, haz lo otro. Porque siempre la naturaleza del pecado va a querer alimentarse con pecados. Ese es el alimento que usted entonces le proporciona a esa naturaleza de pecado. Ah, no, pastor, pero yo oro y entonces no alimento la naturaleza de pecado. Le voy a decir algo y no se enoje. La oración no hace nada en contra de la naturaleza de pecado. La oración es muy buena, pero no ese es el propósito de la oración. Ni pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque tengo una naturaleza de pecado y siempre vuelvo a pecar y a caer en lo mismo. Nada va a funcionar. Usted tiene que matar a la naturaleza de pecado, no orar. ¿Cómo lo mato? Tome la cruz. Lleve esa naturaleza a la cruz. Me estoy explicando, hermano. Significa eso, sujétela a la cruz. Clave esa naturaleza en la cruz. Y que se muera de una vez por todas. Amén. Que muera. Entonces, la naturaleza de pecado va a terminar. Pero siempre hasta el día, el último día de nuestra vida, va a estar algo ahí, ¿verdad? De esa naturaleza vigente. Pero la fe en Cristo hace que nosotros confiemos en las promesas del Señor y siempre tomemos nuestra cruz. Y cuando nos vemos tentados, ¿qué hacemos? No le decimos, Señor, ayúdame a resistir la tentación. No, hay que decirle, tentación, naturaleza caída, naturaleza de pecado, te crucifico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso la Escritura nos dice que hay un camino ancho, el Señor nos enseña eso, y un camino angosto. El camino angosto es el que toman los que usan la cruz. Un camino angosto. No se puede hacer lo que se quiere. Lo que quiere la carne, la naturaleza caída. Si usted quiere terminar con la naturaleza de pecado, ¿verdad? Tiene que usar, ¿verdad? El camino angosto. La naturaleza de pecado le gusta el camino ancho, hacer lo que le da la gana, ir por aquí, por allá. ¿Sí? Creo que me mal expliqué en el párrafo anterior. Invertir el orden. La naturaleza de pecado desea caminar en el camino ancho. Por eso el Señor dijo que hay que caminar en el camino angosto. Porque el camino angosto uno va acotado. Hay una senda que usted no puede abandonar, ni debe de abandonar. Pero, pastor, entonces el camino angosto significa privaciones. Sí, privaciones para la naturaleza de pecado. Pero el hombre nuevo en Cristo, entonces, va a crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cómo nosotros alimentamos, entonces, a ese hombre nuevo en Cristo? Precisamente haciendo las cosas que las Escrituras nos muestran, cómo nosotros podemos crecer. Y ahora yo le dije cómo, muy resumidamente, cómo nosotros podemos matar a la naturaleza de pecado, la cruz. Pero cómo entonces hacemos crecer a la naturaleza en Cristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Bueno, ¿cómo hacemos crecer a la naturaleza en Cristo? Dándole de comer. Y una de las maneras de darle de comer, como dije previamente, es alimentándonos con la palabra de Dios. Lea su Biblia. Disciérnala, analícela. ¿Sí? No lea por leer nada más. Hay gente que dice, yo leí la Biblia en un año. Siempre es bueno leer la Biblia, pero ayuda poco a hacerlo de esa forma. Te lea la palabra de Dios, analícela, disciérnela. No es necesario leer capítulo por capítulo. Lea lo que la llama la atención y permita que el Espíritu Santo le hable mientras va leyendo y estudiando. Amén. Entonces, de esa manera usted va a alimentar su espíritu, la naturaleza nueva en Cristo. También hay otras formas que usted puede combinar.
Y ahí vamos a entrar en lo que el tema que leí, ¿verdad? Que es la alabanza, la adoración. ¿Sí? Y precisamente eso significaba, o era el propósito del tabernáculo de David, que hemos leído, que se había profetizado por Amós, que lo leímos, que en aquel día, hablando de un tiempo futuro, el profeta profetiza y dice: levantaré el tabernáculo caído de David. Levantaré el tabernáculo caído de David. Hablamos de 3 tabernáculos. Mostramos el templo también, que no lo habíamos mostrado. Gloria a Dios. Aquí tenemos lo que era el templo en Jerusalén. Ya no existe ese templo en Jerusalén. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Amén. Jesús profetizó esa destrucción y dijo que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y así sucedió. ¿Sí? No fue totalmente destruido. Bueno, el tema es que esos eran los lugares en donde Dios se manifestaba en el antiguo pacto. Repetimos: tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, que estaba caído, y el templo que construyó Salomón, ¿sí? Hijo de David. Ahora el tema es que David, rey de Israel, él era rey, pero se encuentra en un momento particular en la vida de la nación de Israel. ¿Qué sucedía? Que cuando comenzó a reinar David, ¿sí?, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, ¿sí?, estaba en poder de los enemigos de Dios. Estaba en poder de los filisteos. Otro día vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí?, pero no tenemos el tiempo ahora. Pero entonces él recuperó el arca. Estuvo 7 meses en poder de los filisteos. Y David recuperó el arca, y el deseo de David era traerlo a lo que hoy es el día de la ciudad de Jerusalén. En ese entonces se llamaba la ciudad de David. Todavía no era la Jerusalén con el templo ni nada de eso, porque no se había construido ningún templo. Pero el arca no tenía morada. Y el arca era el símbolo de la presencia de Dios en aquel tiempo, como ya hemos enseñado previamente, de la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando iban a la guerra, ellos llevaban el arca. Y eso les daba garantía de victoria frente a sus enemigos, porque era Dios que iba con ellos. Sobre esa arca, entonces, iba la gloria de Dios. Pero cuando Israel no hacía bien las cosas, en vez de victoria venían derrotas. Amén. Así que, atentos. Dios nos garantiza victoria cuando nosotros hacemos bien las cosas. Pero si no hacemos bien las cosas en la vida, en nuestra vida cristiana, no hay ninguna garantía de que Dios vaya a estar ayudándonos. Porque Dios nunca va a ayudarnos cuando nosotros estamos empecinados, tercos en practicar el mal. Amén. Estamos empecinados en la terquedad, en la incredulidad, no creemos a las promesas de Dios. Entonces, no busque refugio en las promesas de Dios, porque usted no las cree. Con sus actitudes está desmintiendo esa falsa fe que cree profesar. Y de esa, aquí no hay ninguno de esos, obviamente. Amén. Pero hay mucha gente por ahí que dice: soy cristiano, tengo fe, pero después usted lo ve que viven como demonios. Amén. Amén. ¿Usted conoce a alguno? No diga el nombre. Bueno, pero lo que los hay, los hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas se refugian, ¿verdad? Oh, Dios me está hablando, me levanté bien hoy y leí un versículo que me promete una gran bendición, y lo ponen postean en sus redes sociales, que bla, bla, bla. Pero después sale de ahí a practicar el mal. ¿Y usted qué cree? ¿Que va a funcionar para él la bendición? ¿O para ella la bendición? No, no funciona nada. Pero bueno, el tema es que después termina diciendo: no, la oración no funciona. Una vez un hermano me dijo: pastor, había orado por alguien que estaba enfermo de cáncer. Me dice: se murió mi familiar. No funcionó la oración, me dijo. No funcionó. Bueno, ¿somos Dios nosotros? No. Es Dios el que hace el milagro, ¿verdad? En último de los casos no hubo fe suficiente, a lo mejor en la persona que pidió oración. Pero bueno, no vamos a buscar responsables a por qué las oraciones no son respondidas. Pero por lo general Dios no va a responder oraciones
que nacen de un corazón no arrepentido. Amén. Si usted no busca a Dios, hermana, hermano querido, tenga la seguridad entonces que ninguna de las promesas bíblicas están para cumplirse sobre usted. Pero si usted hace lo que Dios le pide que haga, si alimenta al hombre nuevo en Cristo, si ora, si busca a Dios, se alimenta de la palabra de Dios, si sirve al Señor, entonces Dios va a hacer cumplir todas sus promesas sobre usted. Amén. Amén. Si usted es un cristiano a medias, que también los hay, ¿sí? Cristianos a medias, dicen, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago otro, y yo conozco la palabra y conozco muy bien. Mire, ¿sabe los que conozco yo de eso? Tengo 30 años de cristiano, ¿y dónde se congrega? No, yo en la Iglesia Universal. No tienen iglesia, no se congregan, ¿sí? No buscan servir a Dios. Y algo más triste, que también muchos desconocen, porque no se trata solamente de servir a Dios, se trata de ministrar a Dios. Usted ha sido llamado, yo he sido llamado, no solamente a servir al Señor, sino a ministrar a Dios. Una cosa es servir a Dios. Usted va, predica en la calle, usted va, limpia el piso acá, el baño, canta, toca un instrumento, y estoy sirviendo a Dios. Pero todos debemos de ser conscientes de que tenemos que saber que Dios se agrada cuando lo ministramos a Él. Otro día vamos a hablar de eso. Pero ministrar a Dios es mucho más que servirle. Ministrar a Dios es lo que hacía David cuando recuperó el arca. ¿Qué hizo el rey David cuando recuperó el arca? Dice la Escritura, cometió un error muy grave. No se asesoró con los sacerdotes cómo tenía que ser transportado el arca. Usted lo puede buscar, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel. Entonces, no lo vamos a leer ahora, pero va a encontrar de que cometió el error de cargar esa arca que había recuperado de los filisteos en un carro nuevo, cuando el arca había sido diseñada por Dios para ser cargado sobre varas y sobre los hombros de los sacerdotes. El carro nuevo, empujado por bueyes, tropezaba, se iba a caer el arca, y entonces Usa, uno de los servidores de David, fue a poner la mano para que no se cayese el arca. Y dijo, usted dirá, qué buena acción cometió Usa. Sin embargo, tocó el arca y cayó fulminado, muerto. Porque con Dios no se juega. Con Dios hacen las cosas como hay que hacerse. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y David se entristeció mucho por la muerte de Usa. Ahora, ¿qué sucede? De que entonces el arca fue a un lugar que estuvo un tiempito después de bendición. Y entonces luego David quiso traer el arca cuando oyó que había sido de bendición en aquel lugar, en la casa de Abinadab, si mal no recuerdo, Obed-Edom, ¿sí? Obed-Edom. Entonces, gracias mi hermano, entonces allí fue de bendición el arca, y dijo David, no, el arca la voy a traer a Jerusalén, que en ese entonces era la ciudad de David. ¿Qué hizo David? Se instruyó con los sacerdotes, como debía de haber hecho del comienzo, y los sacerdotes le dijeron, ¿sabes, David? El arca hay que transportarla sobre los hombros de los sacerdotes. Y así lo hizo David. Y se vistió de un efod de lino, una ropa muy simple. Pero dice la Escritura que cada cierta cantidad de pasos hacía sacrificios de animales. Porque era tal el gozo y la alegría que había en David, que él sacrificaba y sacrificaba, daba ofrendas de esa manera al Señor, por esa bendición que le había dado a él de poder recuperar el arca y traerla a su ciudad. David no escuchaba a los que decían quizás de los sacerdotes del Señor, mira que ya sacrificaste muchos animales, nos quedan pocos y valen más caros. No importa. No importa lo que se sacrifique para Dios. Si es para Dios, está bien. ¿Cuántos alaban al Señor?
Es caro, pastor. Si es para Dios, está bien. Amén. No se fije usted en lo que cuestan las cosas para agradar al Señor. Si es para Dios, siempre va a estar bien. Y David así lo hizo. Y no solamente se quedó con esos sacrificios, sino que él danzaba. Parecía que había enloquecido. Pero era tal el gozo, era tal la alegría que había en el rey David, que él danzaba alrededor del arca, y todos los que iban con él también, iban tocando bocinas, iban en un ambiente espiritual único de libertad. Y llegó él al lugar donde le hizo una tienda. Vamos a volverlo a poner, el tabernáculo de David, que le hizo esto. Primero eso, algo parecido a eso. Ahí está el arca en el medio. Una tienda. En una versión dice una carpa, que le dice. Y fíjese, así estaba expuesta el arca. Cuando el arca no solamente que no la podía tocar nadie, sino que nadie la podía ver mientras estaba en el tabernáculo de Moisés. Pero ahora David, por revelación, creo yo, comprendió que el propósito de Dios para con los hombres era que los hombres se acerquen a Él y que le adoren, que contemplen su gloria, que se empapen de su gloria. Por eso él, fíjese que las cortinas están abiertas de esa tienda. Y ahí venía David, y él ordenó un sacerdocio que no tenía nada que ver con el sacerdocio levítico o del tabernáculo de Moisés. No vamos a entrar en detalles ahora. Pero él ordenó que durante las 24 horas del día, escuche, haya alabanza en ese lugar. ¡Qué glorioso! David, él estaba allí. Y estaba toda la multitud de gente israelita alabando a Dios, con danzas, con gritos de alegría. No era un culto a la manera que lo hacemos nosotros. Abre la palabra, ore por el fulano. ¿Sí? Todos sentados, ahora párense. No, ahí nadie había sentado. Ahí era un lugar dinámico. Era un lugar de adoración, un lugar de libertad, de alabanza. La alabanza era espontánea. Se alababa a Dios, se glorificaba a Dios, se daban gritos de júbilo, de alegría, y David seguía danzando en aquel lugar. Y muchos imitaban a David, y todo el pueblo de Israel lo hacía alrededor de ese tabernáculo, conocido como el tabernáculo de David. Podemos hablar mucho de eso y de lo que David pensó, que por revelación, creo yo, recibió. Que eso, que era intocable, que él no se podía ver por nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año lo veía esa arca, y los sacerdotes cuando la cubrían, cuando iba a la batalla, porque iba cubierta el arca. Pero ahí estaba descubierta a la vista de todos, a la vista de todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel contento, gozoso, alegre, feliz, alabando a Dios. Si yo le digo que hoy vamos a quedarnos hasta las 6, las 7 de la tarde aquí, usted quizás se enoje conmigo. No, pastor, yo tengo otros planes. Tengo que ir a comer, urge ir a comer, tengo que salir a algún lugar, tengo que visitar tal lugar, tengo un compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pronto usted se va a ir retirando y no va a llegar ni a las 5 de la tarde. ¿Sí o no? Pero se va a quedar David acá nada más. ¿Cuántos alaban al Señor? El hermano David lo tenemos. David tenía un corazón para Dios.
Él amaba de verdad a Dios. No era de la boca para afuera. No era de palabra. Porque muchos se jactan: yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios. No, David no se jactaba de nada, él lo hacía. Cuando uno ministra a Dios o hace algo para Dios, no tiene que andar publicando en los diarios lo que está haciendo. Por eso yo era remiso a grabar videos. Pero bueno, me di cuenta de la utilidad, ¿verdad?, de grabar videos y ponerlos. Y entonces, ¿para qué? Porque podíamos alcanzar a más personas a conocer cosas que de repente no están acostumbradas a oír. ¿Me explico, hermano? Amén. Porque no todo el mundo quiere decir la verdad tal como se escribe en la palabra de Dios. Porque algunos creen y dicen: nosotros tenemos la sana doctrina, y piensan que la sana doctrina es hacer esto y una serie de cositas. No. La sana doctrina es conocer el corazón de Dios y saber cómo alabarle, cómo adorarle, como David lo hacía en ese tabernáculo. David se pasaba horas y horas ahí. Había continuamente alabanza y adoración en ese lugar. No se detenía nunca. Así como en el cielo, en donde los ángeles, arcángeles, querubines y serafines y demás criaturas espirituales creadas por Dios alaban y adoran al Señor siempre. Allá no existe el tiempo, allá es la eternidad, y ahí los serafines cantan: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es santo. Eso no se detiene nunca en el cielo. Yo creo que David entendió un poco eso, lo que Isaías había escrito, y dijo: si eso sucede en el cielo, Dios quiere que suceda en la tierra. Amén. Y él hizo lo que hizo. Le valió la condena de su esposa, Mical, hija de Saúl, cuando lo vio ahí danzando al rey David, semidesnudo, en medio de la multitud. Se burló de David y le dijo: el rey entre los plebeyos, no son exactas las palabras, pero quiero darlo a entender de esa manera, no tiene cuidado de su condición de rey, que se muestra ahí de una manera impropia. Porque claro, cuando uno va saltando y va danzando con un efote de lino, un efote era como una túnica corta. Entonces, de repente, rey David no le importaba lo que decía la gente. ¿Cómo? Un camisón, exacto. Gracias, hermano. Un camisón, una túnica corta. ¿Sí? Y él saltando, dando vueltas. A él no le importaba su rango, su condición de rey. En ese momento él era más que un rey, era un adorador. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, y de esa manera nosotros vamos a estar dándole crecimiento a esa nueva naturaleza en Cristo. Porque cuando alabamos y adoramos a Dios con libertad, el enemigo no encuentra cabida en nosotros. La Biblia nos dice que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando usted es tentado, alabe a Dios, y va a ver que el poder de la tentación va a ir cediendo sobre su vida. Se va a ir retirando. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no puede hacer nada con una persona encendida en Dios, llena del fuego de Dios, llena del Espíritu Santo, alabando a Dios. El enemigo sabe que no puede actuar en contra de esa persona, ni llevarla a la ruina ni al fracaso, pero es algo que nosotros sí tenemos que conocer. Amén. Por eso hay tantas frustraciones, tantas derrotas de muchos cristianos
que no pueden vivir a la altura de lo que se escucha en mensajes, en predicaciones, y se dan cuenta de que no pueden vivir el Evangelio, porque claro, no puede vivir el Evangelio la antigua naturaleza. Una persona que nacida redimida por Cristo no puede vivir el Evangelio. Si usted no ha sido cambiado por Cristo, va a estar un par de meses acá y se va a cansar. Algunos me lo han dicho, no, yo pastor, eso yo no puedo más. Me parece que no, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, vienen mis amigos, mi familia. Tengo que salir a tomar, tengo que salir a jugar, tengo que ir a cualquier lugar. Tengo que practicar esto, lo que hacía antes, porque es lo que le pide la naturaleza pecadora. Amén. Si alguno está en esa condición, no luche más. Haga una cosa. Señor Jesús, sálvame de esta condición. Nada más. El Señor Jesús lo va a salvar. ¿Cuándo? Cuando usted aprenda a negarse a sí mismo. Amén. ¿Podemos alabar al Señor? Yo conocí personas que eran adictos y luchaban contra la adicción. Un día a uno le dije, no tienes que luchar contra la adicción, te va a ganar siempre. Yo también era un adicto, no a drogas, pero al juego. Siempre me ganaba la adicción. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Dios, confiar en Cristo. No necesitas esforzarte, solo es un acto de fe, creer que Dios está contigo y lo vas a lograr. Amén. Amén. Si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere ser una persona diferente, si usted quiere dejar de vivir como vivió toda su vida hasta el día de hoy, si hoy recibió a Cristo, o hasta hace un par de meses, o hasta hace un par de años, en que se consagró al Señor y busca a Dios, pero todavía sigue batallando y luchando y no sabe qué hacer, y encuentra que las fuerzas a veces no dan más. Por eso hay tantos creyentes que dicen, dura es la lucha. El verdadero creyente, en medio de la lucha, se levanta y declara victoria. No se vive quejando. Amén. No nos quejamos por las adversidades que enfrentamos. No nos quejamos por las luchas. No hay queja en la boca del verdadero creyente. En la boca del verdadero creyente hay alabanza. En la boca del verdadero creyente hay gozo. En la boca del verdadero creyente hay alegría. En la boca del verdadero creyente hay libertad. Como lo había en David. Él alababa a Dios, no importando lo que dijera ni su propia esposa que se burlaba de él. Él seguía alabando a Dios porque sabía a quién alababa. No le importa. Importaba a David lo que los demás decían. Haciendo el ridículo. Por eso alentamos a los hermanos siempre a que alabemos con libertad al Señor. Tráigase un shofar, un pandero. Nadie le va a decir nada, pero por sobre todas las cosas, abra su boca. Amén. Porque Dios nos dio una garganta, una boca, cuerdas vocales, para que alabemos su nombre, que le alabemos a Él, con libertad. No pensando en el que está al lado ni en el que está atrás, porque el que está al lado, el que está atrás, el que está al lado, aquí en este lugar, no va a poder ayudarlo en nada a usted. Yo no lo puedo ayudar en nada a usted. El único que nos va a ayudar es el Señor. Por eso, cuando le alabamos con libertad al Señor, todas esas cosas comienzan a desdibujarse de nuestra vida, esas cosas negativas. Oh, no, es que yo soy penoso. Una vez alguien me dijo, es que yo soy muy penoso. Yo no entendía el término penoso. Para mí penoso era tener una pena, ¿verdad? Pero no, yo lo conocía como vergüenza, ¿sí? Entonces después lo fui comprendiendo.
Cuando alguna hermana, algún hermano me dice, me da pena, pastor. Y yo decía, bueno, ¿por qué le da pena, no? Después comprendí, porque hay distintas modismos, ¿verdad? Formas, lenguajes, cambios, variaciones de países, de regiones, ¿verdad? Hay palabras que unos usan, otros no usan. Si usted me escucha decir una mala palabra en su país, no se ofenda, yo no la dije a propósito, ¿no? Amén. Por ignorante lo dije, yo no sabía que en su país eso es malo. Amén. Ahora ya aprendí un montón de malas palabras. Por eso me cuido y no las digo. Que no son malas palabras en mi forma de pensar o de hablar. Son malas palabras en otros países. Y si yo las hablo por ignorante o porque se me escapó, no fue a propósito, no quise decir lo que dije, sino que era algo que yo pensaba como eran las cosas en mi país. ¿Sí? ¿Me expliqué, hermano? Bueno, entonces corto ahí y seguimos. El tema es que nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios en libertad. El tabernáculo caído de David. Ahora, ¿por qué el tabernáculo caído? Y ya tengo que terminar. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 15. Vamos a obviar varios. Hechos capítulo 15. Gloria a Dios. El verso 16. Y ya con esto vamos a terminar. Y dice así. Hechos 15, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busca al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria a Dios. Sobre todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjese que es tremendo la revelación que adquirió David. David conocía la ley y conocía los ritos y conocía todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés. Pero ahora él deja el arca, vamos a volver al tabernáculo de David, deja el arca expuesta. Eso era algo que los sacerdotes levíticos no podían hacer. ¿Por qué David lo deja expuesta? Porque David quería mostrar de que el Dios al cual nosotros servimos, y él le servía, es un Dios de todos. Amén. No es Dios solo de una clase privilegiada sacerdotal. Es Dios de todos. De blancos y negros, sabios e ignorantes, de pobres y ricos. De todos, de todas las clases de personas pueden acercarse a Dios. Y eso es lo que sucedió precisamente en el templo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. A las 3 de la tarde de aquel día, ¿sí? Él murió. No viernes, miércoles, otro día lo enseñamos. Entonces, Él murió. ¿Y qué sucedió? Dice que el velo en el templo, ya lo dije hace poco aquí, se partió de arriba abajo. El velo que había en el tabernáculo de Moisés, que separaba el lugar santo del santísimo donde estaba el arca. Pero ahora el velo se había rasgado. Y los sacerdotes asombrados, que ellos no podían mirar para adentro, pero ahora estaban viendo. Porque el Señor Jesús vino para hacer eso. Vino para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Vino para romper con ese velo. Vino para dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado que ofendía a Dios ya fuese limpiado. Por eso ya el velo no cumplía ninguna función. Y por eso ese templo fue destruido, porque ya no le servía más a Dios. Porque ahora Dios ya no habita más en templo hecho de manos de hombres, sino que habita en el templo que Él hizo para sí mismo, que es el corazón de todos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios habita en nosotros. 24 horas al día Él está allí. Acá nos reunimos los domingos, par de horas, unas horas, pero el Señor está dentro tuyo, si realmente lo tienes, las 24 horas al día, todos los días del año. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea,
que es totalmente practicable, no es impracticable elegir el tabernáculo de David. El Señor lo eligió. Permitió que ese tabernáculo, que era temporal en la vida de David, 40 años aproximadamente fue ese tabernáculo de David vigente. Luego Salomón construyó el templo. Pero todo ese tiempo David no tenía templo para ir. No estaba el templo todavía. Él iba a ese lugar. El Señor está en tu corazón. Tú cargas con Él en tu interior. No nos olvidemos nunca de eso, que llevamos a Dios dentro. No está colgado en un medallón, ni siquiera en un tatuaje. Amén. No lo llevamos dibujado en la piel, ni en un escapulario, ni lo llevamos en una imagen, sea de quien sea. A Dios lo llevamos en el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie. Ya vamos a despedirnos, no se apure. Voy a pedir a Gaby que por favor pase por aquí. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Quise haber terminado antes para esto. No va a llevar una media hora más o menos. Pero tenía que explicar esto. Esto es muy extenso. Y hablé de diferentes temas a la vez. Para llegar a esta conclusión. Que somos llamados a ministrar a Dios. Cuando ministramos a Dios, lo ministramos en nuestra adoración. Amén. No porque hay una serie de dogmas, reglamentos, mandamientos, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. No. Nace la alabanza en nuestro corazón. Y cuando venimos acá y nos reunimos, levantamos las manos y lo hacemos con libertad. Cuando yo recién me convertí, nunca me olvido, había un evangelista que decía: todo el mundo levante las manos. Y todo el mundo levantaba la mano menos yo. Y este evangelista decía estas cosas que a mí me molestaban un poco en ese entonces. Decía, acá hay un diablo entre nosotros. Y yo miraba todo el mundo la mano, que no quiere levantar la mano. Y ¿quién era? Yo, el diablo. Levanten la mano, decía todo el mundo. Ah, no, yo no. Si soy el diablo no voy a levantar la mano. Yo ya era creyente, nuevo, recién me había convertido. Pero era terco. Decía, ahora bajen las manos. Yo levantaba. Tome asiento, me quedaba parado. Párese, me quedaba sentado. Hacía la contra. Claro, no tenían luz, no tenía nada. Porque es un proceso. No te preocupes si no entendemos muchas cosas ahora. Ya las vamos a entender. Lo importante es que tengamos un corazón para Dios. Lo importante es que nos sintamos libres en su presencia. Yo llegaba, me acuerdo, en los primeros tiempos y me paraba siempre atrás en un corner, en una esquina. Y venían los sugieres, mira que hay lugar, siéntese por aquí. No, yo estoy bien aquí. Me quedaba parado, yo terco ahí. No quería hacerle caso a los hermanos, diáconos. Pero yo me privaba y yo me daba cuenta y veía a los hermanos saltando, alabando a Dios, hablando en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo. Y entonces yo decía, sería lindo eso, ¿no? Pero yo parece que no lo puedo recibir eso. ¿Por qué? Porque yo no pienso así. Hasta que un día el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien,
se rompe con todos los moldes que nos pudimos haber hecho de las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, mi hermana, mi hermano. Cuando alabas al Señor, hazlo con gozo, hazlo con alegría. Si tienes deseo de saltar, salta. Si tienes deseo de salir corriendo por acá, corre. Te va a hacer mejor que una zumba. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tienes deseo de gritar, alaba a Dios con fuerza. David no le importaba nada, él alababa a Dios, quedaba probablemente afónico, alabando al Señor. Y era el rey. Se suponía que el rey, un trono circunspecto, una corona, un cetro de oro, unas vestiduras reales, muy serio, caminando entre la gente, abriéndole paso a todo el mundo. No, David no era así. David era rey y quería ser sacerdote para Dios. ¡Aleluya! Sacerdotes para Dios. ¿Lo quieres? Vamos a alabar al Señor. En la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David acababa con el corazón de Jehová. ¡Aleluya! Porque David ¡Aleluya! con el corazón de Jehová. ¡Oh, gloria a Dios! Salvando a mí, David asistió, el pueblo se regocijaba. Salvando a mí, David asistió, el pueblo se regocijaba. Porque David cantaba con el corazón
que hoy necesita un cambio en su vida? Alguien que quiere decirle sí a Jesús. Habrá alguien que le diga, yo quiero vivir una vida diferente. Hasta aquí viví una vida dura, difícil. ¿Habrá alguien? Levante la mano, vamos a orar. Levanta la mano en el lugar donde estás. Si tu vida hasta aquí ha sido una vida sin sabores, de sufrimiento, una vida de dolor, de desencuentro, una vida sin propósito, levanta la mano. Más manos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las manos que se levantan. Tiene algo nuevo para ti, mi hermana, mi hermana. Tiene algo diferente. No puede ser de otra manera que cuando alguien dice sí a Jesús, las cosas sigan de la misma manera. Algo va a cambiar. Algo va a suceder. Espéralo en esta semana. A la brevedad, pero ven que Dios va a hacer algo grande en ti. Porque tú estás disponiendo tu corazón para Él. Dispón tu corazón para el Señor. El Señor sí va a oír cada una de tus peticiones. ¡Oye, sóplalo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! He visto muchas personas que cuando se dispusieron a agradar y a buscar a Dios, sus vidas cambiaron. Las cosas sucedieron, las puertas se abrieron. Dios está esperando eso. Dios está esperando eso de muchos. Que abramos la puerta de nuestro corazón. Que nos abramos al Señor para que el fuego de Dios caiga en nosotros y nos llene. Gloria a Dios. Mantén la mano levantada, vamos a orar. Sí, Señor, gracias. Toca cada uno que me tiene su mano levantada. Algunos nos queremos quedar, sabemos que otros se tienen que ir. Vamos a despedirnos con la paz del Señor Jesús, pero esa actitud no la pierdan.